Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos copiar preguntas de un banco de preguntas de un curso al banco de preguntas de otro curso diferente. Esto se puede hacer de dos formas. Nosotros bien podemos importar el banco de preguntas de un curso a otro curso, o bien podemos exportar preguntas en un archivo y luego recuperar ese archivo, importar las preguntas de ese archivo en un banco de preguntas de cualquier curso. Eh, Son dos formas totalmente diferentes de hacerlo que tienen ventajas e inconvenientes diferentes. Vamos a pasar a explicar cada una de ellas. Bien, vamos a imaginar una situación real. Yo he creado una serie de preguntas del tema de química orgánica en mi curso de primero de bachillerato. Y como el nivel del tema es prácticamente el mismo al que yo lo doy en primero de bachillerato y en cuarto de la ESO, voy a recuperar me interesa tener las preguntas del tema de primero de bachillerato en el curso de cuarto de la ESO. Bien, es verdad que yo podría directamente copiar o podría importar en el archivo en el curso de cuarto de la ESO, podría importar los cuestionarios que ya he hecho en primero de bachillerato. Pero me interesa, más que tener los cuestionarios ya hechos, me interesa tener las preguntas para yo poder configurar los cuestionarios de forma diferente en cuarto que en primero de bachillerato. Entonces yo en realidad ya he creado unas preguntas en el curso de primero de bachillerato y quiero tenerlas en cuarto de la ESO, en otro curso diferente. ¿Cómo lo hago? Bien, la primera de las formas que voy a explicar es a partir de importar. Yo lo que podría hacer sería coger y venirme al curso de cuarto de la ESO, aquí en mis cursos, me voy al cuarto de la ESO Física y Química, y desde este curso voy a importar el banco de preguntas completo de primero de bachillerato. ¿Cuál es el problema que tiene este mecanismo? Bueno, el problema que tiene es que yo estoy importando el banco de preguntas entero. Y eso tiene un problema, y es que estoy importando las preguntas que quiero y las preguntas que no quiero. Y las estoy importando todas. Todas las preguntas que hay en el banco de preguntas de primero de bachillerato. Vamos a ver cómo se haría. En el menú del panel lateral, dentro de administración del curso, nos vamos a ir a la parte de importar. Si seleccionamos importar, se abre una ventana, tarda un poco entre la plataforma, que ya sabéis que va muy bien, pero bueno, hoy es sábado por la tarde, en principio no debería de ir mal. El acceso al menú importar siempre, de todas formas, suele tardar algo. Entonces, ahora, una vez que accedamos al menú importar, yo podría importar cualquier elemento de cualquier curso. Lo que voy a hacer es seleccionar solo el banco de preguntas, que es lo que a mí me interesa. Yo ahora mismo no quiero importar la estructura de otro curso, solo quiero importar el banco de preguntas. Y entonces para eso ahora, aquí lo tenemos ya, lo primero que me dice en el menú importar es el curso del que quiero importar los datos. Yo estoy en cuarto Física y Química y quiero importar desde primero. Pues marcamos importar desde primero de bachillerato. Le doy a continuar y aquí me aparecen todas las opciones del menú importar. Yo las voy a desmarcar todas porque lo único que quiero es el banco de preguntas. Yo no quiero ningún otro tipo de elementos, solo quiero las preguntas del banco de preguntas. Le damos a siguiente. Aquí nos marca los distintos elementos. Yo no quiero el tema general, no quiero el tema cero, porque si no me va a crear una estructura, me va a importar los bloques temáticos aunque me los haga vacíos. Yo no me interesan los bloques temáticos para nada. Entonces tengo que desmarcarlos todos porque si no me va a crear los temas. Vacíos, pero me los va a crear. Entonces los tengo que desmarcar todos. Este proceso a mí me gusta menos, yo prefiero el otro, pero bueno, los explico los dos para que veáis la diferencia. Y bueno, aquí tendríamos el tema 7, tema 8 lo desmarcamos, los exámenes del bloque de cursos anteriores y le damos a siguiente. Y aquí nos va a hacer un resumen de lo que vamos a importar. No vamos a importar nada más que las preguntas del banco de preguntas y luego pues tenemos aquí todos los elementos excluidos, que en realidad son todos los elementos del curso. Yo he excluido todo lo que hay en el curso. Bajamos hasta abajo y entonces aquí abajo, si llego, que este curso es muy largo, le vamos a dar a realizar la importación. Le damos a realizar la importación y va a empezar a importar y va a tardar un poquito. Va a tardar un poco en realizar la importación. Porque, bueno, la verdad es que el curso de primero de bachillerato es largo y tiene unas cuantas preguntas. Entonces, cuando acabe, pues me saldrá
está ya a punto de acabar, vamos por el 93,3%, bien, le damos a continuar y me lleva al curso cuarto de eso, de física y química, que es en el que yo estoy importando. Vamos a ver cómo ha quedado las preguntas. No lo he enseñado antes, se me ha olvidado enseñaros antes la estructura de mi banco de preguntas, pero bueno, lo digo ahora. Cuando yo entro en el banco de preguntas, aquí os tengo mis preguntas, todas desordenadas. Le voy a dar categorías para hacerme una idea de la estructura. Y si os dais cuenta, yo antes tendría solo por defecto en cuarto de eso física y química, que es el curso, y yo tenía creado una categoría que era la del tema de reacciones químicas, que tenía 34 preguntas. Pues ahora me ha aparecido otra categoría que es por defecto en primero de bachillerato, con el tema 4 de orgánica y con el tema 13 de termo. Claro, yo no quiero tener esta estructura porque esto es una estructura doble dentro del tema de cuarto de eso de física y química. Igual os interesa tenerlas así separadas para identificarlas más fácil. Pero yo ya quiero incorporar totalmente la estructura del tema 4 orgánica dentro del curso de cuarto de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a borrar la categoría por defecto en primero de bachillerato. Borrar esta categoría va a hacer que estas dos categorías se bajen de nivel y van a entrar dentro de la categoría por defecto en cuarto de eso. Le voy a borrar, que es la papelera, y entonces veremos cómo efectivamente ya, bueno, nos ha creado las categorías padre, por así decirlo, ¿vale? Nos las ha creado al mismo nivel. Yo quiero que el tema 4 orgánica esté dentro de por defecto cuarto de eso de física y química. Entonces le voy a dar a crear una categoría hija, lo veis aquí en la flechita, pues está la categoría del tema 4 orgánica, que tiene 33 preguntas, ya está dentro del cuarto de eso física y química, y las preguntas de termo las quiero quitar. Hay un problema, si yo le doy a borrar la categoría con las preguntas de termo dentro, me va a borrar la categoría, pero todas las preguntas que tiene termo no me las va a borrar, me las va a meter en la categoría por defecto en cuarto de eso, en la categoría padre que haya más cerca. Entonces, primero tengo que borrar las preguntas y luego tengo que borrar la categoría. Venga, pues vamos a entrar a las preguntas. Para borrar preguntas, pues nosotros le damos aquí a la categoría desde la que queremos ver, porque ahora mismo estamos viendo todas las preguntas que hay en cuarto de eso. Entonces yo quiero borrarlas de termo, selecciono termo, ya solo veo las preguntas de termo, y lo que voy a hacer es marcarlas todas. Haciendo clic aquí se marcan todas y le doy a borrar. ¿Cómo se borran? Aquí, dándole aquí, borrar. Y entonces ahora me pide una confirmación, me dice que va a borrar todas las preguntas, yo le digo que las borre todas, y entonces pues ya me las ha borrado todas, y ahora quiero borrar la categoría termo. Para borrar la categoría termo vuelvo a la pestaña categoría y en termo lo elimino. Y ahora ya sí me ha quedado mi curso como yo quería. Ya tengo el cuarto de la ESO, mi bloque de reacciones químicas que ya estaba de antes y el bloque tema 4 orgánica con sus preguntas. Esta sería una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es la siguiente. Voy a borrar el bloque para que veáis la diferencia. Voy a repetir justo el proceso que acabo de hacer para borrar todas las preguntas del bloque orgánica y dejarlo como estaba. Entonces volvemos a preguntas. Voy a borrar en el tema 4 orgánica. Bueno, no sé si habrá alguna forma de borrar las preguntas más fácil. Yo lo que conozco es esto, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas veces que hay gente que es experta en Moodle. Yo no soy en absoluto experto en Moodle. Y entonces sé hacer las cosas como las sé hacer. Vosotros me podéis poner en los comentarios si sabéis alguna forma más fácil de hacerlo, si se os ocurre cualquier otra cosa, o incluso si queréis hacerme cualquier pregunta, me lo podéis hacer en los cuestionarios que yo os resuelvo o respondo en los comentarios, quería decir. Os respondo en los comentarios, y si es algo interesante que yo considero interesante, pues hago un vídeo sobre eso, ¿vale? No hay ningún problema. Me podéis pedir que haga vídeos de lo que necesitéis. Yo, si sé hacerlo, lo hago. Entonces, lo que estábamos haciendo era borrar estas preguntas. Venga, pues vamos a... que ya se me va la olla. Marcamos las preguntas y las damos a eliminar. Borrar. Me dice que sí, le doy a borrar. Y ahora me quedaban preguntas. No puedo marcar unas preguntas. Cuando hay varias pestañas de preguntas, ahora ya no se ve, pero antes había dos bloques de preguntas porque no caben todas en el visor. En el visor te muestra 20 preguntas, me parece que es. Y aquí había 34. Entonces me ha mostrado las primeras 20 y luego no puedo marcar las primeras 20, darle a la otra y marcarlas. Si me voy a la otra ya me desmarca las primeras. Entonces esto aquí poco a poco. Pues marco la siguiente y le doy a borrar. Y ahora me ven, sí, quiero eliminarla, borrar. Y ahora... ahí está. Y ahora en categoría
Vamos a borrar la categoría tema 4 orgánica y ya se me queda como lo tenía al principio. Ya tengo mi cuarto de ESO limpio tal y como lo tenía. Dentro del cuarto de ESO solo reacciones químicas. Bien, pues vamos a la segunda forma de importar las preguntas. Segunda forma de pasar las preguntas de primero de bachillerato a cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a cuarto. Voy a irme al curso, perdón, me voy a primero de bachillerato, me voy al curso en el que tengo las preguntas y voy a exportarlas. ¿Cuál es la ventaja de este método? La ventaja de este método es que yo voy a sacar las preguntas del banco de preguntas y las voy a guardar en un archivo. Y yo ese archivo lo puedo importar desde mi plataforma o se lo puedo pasar a un compañero y ese compañero importa ese archivo en su plataforma y ya tiene esas preguntas. Esto es ideal para compartir preguntas entre personas. Si yo hago un bloque de preguntas y se lo quiero pasar a mi compañera de departamento, pues entonces lo que hago es se lo mando, lo exporto primero, exporto mi bloque de preguntas, se lo mando por correo electrónico a mi compañera y mi compañera entonces coge y lo importa en su banco de preguntas y ya tiene las preguntas que yo había creado. Bien, es ideal para intercambiar las preguntas que hacemos. Bien, vamos a ver cómo se hace. Dentro del curso en el que tenemos las preguntas, vamos a administración del curso y dentro banco de preguntas, y aquí da igual que vayamos a preguntas o a categorías porque os lo voy a mostrar. Bueno, en realidad el menú está aquí. La pestaña preguntas nos enseña todas las preguntas que hay. La pestaña categorías nos muestra las categorías que tenemos en primero de bachillerato. Tenemos el tema 4 orgánica y el tema 13 de termo. A ver, aquí ahora se ve clarísimo cómo es importantísimo tener las preguntas estructuradas en categorías. Las categorías son carpetas de preguntas. Si yo tengo las preguntas ordenadas, podré hacer cosas con ellas. Si tengo todas las preguntas mezcladas, desordenadas, con nombres que ni siquiera yo soy capaz de encontrar, pues entonces va a ser imposible trabajar con ellas. Entonces yo recomiendo que los nombres de las preguntas estén lo más claros posible, que se vean, que tengan un código, que inventéis un código para organizarlas. Y os lo enseño en un segundo. Si nosotros entramos en las preguntas, por ejemplo, del tema 4, yo tengo un problema aquí, es que he utilizado varios códigos diferentes, pero bueno, esta es la pregunta 4.1, la 4.2, la 4.3, la 4.4, la 4.10, la 4.11, y yo lo tengo en un archivo de texto. Todas las preguntas las tengo hechas en un archivo de texto para poder ver cuál es cuál, porque si no, cuando yo venga aquí, aunque esto me diga que es la 4.1 Alcano, vale, yo sé que es un ejercicio de Alcano, pero no sé exactamente qué ejercicio es. Entonces por eso lo tendría que ver aquí, pero cuando yo estoy haciendo un examen y quiero seleccionar las preguntas, es mucho más rápido que tengamos en algún sitio, de la forma que más nos guste, puesto que es cada pregunta. Bien, bueno, no me enrollo más. En las categorías vemos la estructura y ahora vamos, aquí tenemos importar. Esto nos permitiría importar unas preguntas de un archivo. Nosotros podemos exportar preguntas de un montón de sitios diferentes, en formatos diferentes. Cada uno de estos formatos significa una cosa y viene de una cosa diferente. Esto ya pues lo miráis vosotros en detalle, pero ya veis que tiene... Este es el formato normal de Moodle, luego hay de actividades Hot Potato, hay de Blackboard, esto supongo que será lo de las pizarras digitales. Bueno, en fin, de un montón de cosas. Y ahora vamos a exportar, que es justo lo que queremos ver. Yo ahora, en el menú de exportar, puedo exportar en 3 formatos de archivo. Lo ideal es exportar en formato Moodle, que es el formato propio de la plataforma, pero depende para lo que queramos, nos interesará más un formato u otro. Si investigáis un poco veréis que hay formas de el archivo en formato Moodle pasarlo a un documento de texto. Hay varias extensiones, hay distintas formas de trastear con esos archivos una vez que los hemos exportado y podés pasarlos a formato de texto para hacer preguntas en formato de texto para luego hacer un examen directamente en papel. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo lo exportamos. Primero elegimos el formato Moodle, y ahora vamos a elegir la categoría que queremos exportar. Y esto sí es un problema. No podemos exportar preguntas sueltas, solo podemos exportar categorías. Claro, si yo quiero exportar una pregunta suelta es tan fácil como crear una categoría y meter dentro esa pregunta y ya está. Simplemente tendría que crear una categoría y meter dentro una pregunta. Simplemente eso. ¿Cómo creo una categoría y meto dentro una pregunta? Bueno, pues os lo hago en un segundo. En categoría, sí, le voy a dar ahí los cambios. En categoría se crea una categoría simplemente aquí en añadir categoría por defecto en primero de bachillerato o en donde yo la quiera crear, y entonces ahí metemos el nombre de categoría, por ejemplo, categoría de prueba, ¿vale? Y le damos a añadir categoría. Simplemente con eso ya hemos creado la categoría, y ahora si yo quiero meter una pregunta dentro de esta categoría,
lo único que tengo que hacer es irme a preguntas. Las categorías estarían, pues, las preguntas que yo cree, pues estarían por aquí. Entonces simplemente me voy a la pregunta que yo quiera mover. Para no liarlo mucho, para no desordenarme mucho, voy a coger y voy a mover una de las del tema de termo. Una pregunta cualquiera del tema de termo, venga, pues esta espontaneidad 1A, la selecciono y aquí me da la opción de mover A. Y aquí me dice que dónde la quiero mover, pues yo la muevo a la categoría prueba. Entonces le voy a mover A. Y ahora ya esa pregunta del bloque de termo está en mi categoría prueba. De esa forma yo puedo crear una categoría y meter una pregunta si solo lo que quiero es exportar una única pregunta. Bien, bueno, pues volvemos a exportar. En el menú exportar selecciono el formato en el que quiero exportar. Aquí en el menú general me dice solo simplemente que exporte la categoría. Aquí, bueno, aquí nos abre una ayuda que nos dice, en fin, unas cuantas cosas. No son trascendentes. Y ahora le damos al tema 4 orgánica, que es la categoría que yo quiero exportar. Quiero pasar todas las preguntas de orgánica. Y aquí me pregunta exportar categoría archivo, eso es lo que quiero, escribir la categoría en el archivo. Y aquí me dice escribir contexto archivo. El contexto de las categorías es algo extraño. Los contextos en Moodle parece ser que es una especie de interrelaciones que establece entre elementos que yo, la verdad es que si os soy sincero, no acabo de entender muy bien. He estado buscando un poco, pero no me entero mucho. Y he hecho antes varias importaciones de prueba, marcando y desmarcando el contexto, y me ha hecho exactamente lo mismo. O sea que yo no he notado ninguna diferencia, al menos a simple vista yo no he visto ninguna diferencia entre escribir contexto archivo y no escribirlo. Yo lo voy a desmarcar porque es que ya os digo que antes me ha hecho exactamente lo mismo. Sé que no es lo mismo, alguna diferencia tiene que haber, pero yo, si os soy sincero, no la sé, no la conozco. Y he estado buscando un poco, pero no me ha aclarado nada. Bien, entonces, marcamos o desmarcamos el contexto ya como vosotros queráis y le damos a exportar preguntas a un archivo. Esto nos va a exportar todas las preguntas del blog de la categoría a un archivo. Entonces, pues ya le hemos dado, nos dice que debería descargarse enseguida, que si no, que hagamos clic aquí. Ahora veremos por aquí dentro, ya está, ya se está generando el archivo y nos va a aparecer pues la carpeta de descarga. Si yo abro la carpeta de descargas, pues veo que aquí tengo mi archivo que se me acaba de crear. Pues yo ya este archivo le puedo cambiar el nombre si quiero, puedo hacer con él lo que quiera, es un archivo de formato XML. Bien, pues seguimos. Yo tengo ya mi archivo y ahora quiero importarlo en el curso de cuarto de la ESO. Pues entonces yo me voy al curso de cuarto de la ESO, en mis cursos, me voy a mi cuarto de la ESO y aquí en mi cuarto pues yo tengo que importar esas preguntas. ¿Dónde las importo? En el banco de preguntas. Tengo que entrar al banco de preguntas. Administración del curso, bajamos a banco de preguntas y aquí ya pues bueno, le podríamos dar a cualquiera, vamos a darle ya directamente a importar para que nos abra la pestaña de importar. Y aquí si vemos en importar, pues nos dice en qué formato de archivo vamos a importar en formato Moodle. Nos aparece aquí un apartado en general, nos da la posibilidad de importar alguna otra categoría. Yo voy a dejarlo ahí, le voy a quitar lo de obtener contexto, a ver si vemos ahora algún cambio, pero no creo que haya cambio. Y en coincidir calificaciones le decimos error si la calificación está lista, detener si se produce un error, sí, y ya está. Simplemente con esto, si no le tocamos a nada, pues lo dejamos como estaba y ya está, tampoco hay problema, no hay diferencia, ya, o al menos no se ve claramente. Y ahora vamos a arrastrar aquí o vamos a seleccionar el archivo que queremos importar, el archivo en el que están nuestras preguntas. Yo lo tengo en la carpeta de descargas que se me acaba de generar, pues lo arrastramos y ya tenemos aquí nuestro archivo. Le damos a importar y entonces se me importa esa categoría del banco de preguntas. Y aquí ya me hace un resumen de lo que ha pasado. Me dice que ha procesado las preguntas, las ha importado y que aquí están pues todas las preguntas. Me ha puesto el nombrecillo de las preguntas. Y le damos a continuar y bueno, pues ya tenemos el banco de preguntas de cuarto de la ESO. Vamos a ver las categorías, a ver lo que nos ha hecho y efectivamente aquí nos ha vuelto a crear otra vez la estructura por defecto en primero de bachillerato y el tema cuarto de orgánica. He hecho lo de quitar el contexto para que vierais que esto no tiene ninguna relación con el contexto. Aquí habla del contexto, pero en fin, ya os digo que es una cosa un poco extraña. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues yo lo que quiero es mover esta categoría dentro de cuarto de ESO, física y química.
No he probado hacerlo desde el menú edición de la categoría, igual desde el menú edición me deja, vamos a trastearle aquí. En el menú edición, si os dais cuenta, esta categoría nos dice por defecto, efectivamente, aquí se puede hacer. Categoría padre de la categoría, yo la quiero poner por defecto en cuarto de la ESO. Otra forma de moverla, ¿vale? Y ahora simplemente con eso ya debería de aparecerme, efectivamente, ya tenemos la categoría del tema 4 orgánica, la tenemos ya dentro en cuarto de ESO. Y esta categoría, por defecto en primero bachillerato física y química, yo no la quiero poner, pues la voy a quitar, la eliminamos. Y ya se me queda todas las categorías ordenadas por defecto en cuarto de la ESO con las reacciones químicas que ya estaban ahí y con el tema 4 orgánica, que es lo nuevo que acabo de incorporar. Ventajas e inconvenientes de los dos métodos. El primer método, en el que importamos el banco de preguntas, tiene una ventaja, y es que no tenemos que estar creando un archivo diferente, no tenemos que exportar a un archivo, todo lo hacemos desde Moodle de forma relativamente rápida, y tiene una desventaja, un inconveniente, y es que importamos el banco de preguntas entero. No podemos seleccionar una categoría o unas preguntas del banco de preguntas. Importamos el banco de preguntas entero. Ventajas e inconvenientes del segundo método. Exportando a un archivo externo, tenemos la molestia, entre comillas, de tener que coger y exportar a un archivo. Pero nos ofrece otras ventajas a cambio. ¿Qué ventaja? Pues que yo puedo, una vez que tengo ese archivo externo, lo puedo enviar a quien quiera, lo puedo importar en otra plataforma diferente Moodle, lo puedo importar en esta plataforma Moodle cuando quiera, donde quiera, como quiera, en el curso que quiera o la persona que quiera, y entonces por eso me da mucha flexibilidad. Y luego tiene otra ventaja muy importante, y es que yo puedo importar solo las preguntas yo puedo exportar y luego importar las preguntas solo de una categoría, y esto me da juego porque yo puedo crear una categoría específica para exportar y luego importar una única pregunta o las preguntas que yo quiera. Me da bastantes más posibilidades del segundo método.